A ver, estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, confírmenme si se mira que estoy compartiendo mi pantalla. A ver, por favor, a través del chat, confírmenme si se nota mi pantalla. Vamos, 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 vamos. De paso que veo quienes están activos. De paso que veo quienes están conmigo. Vamos, vamos, vamos. Bien, vale, vale. Gracias, gracias por su confirmación. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. A ver, un ratito. Esperen, esperen que... ahí está, ahí estamos. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión y bueno, de lo que vamos a conversar o los temas que vamos a desarrollar, de los que nos vamos a empapar a lo largo de las siguientes semanas, están relacionados con todo lo que involucra el proceso de compras, todo lo que implica comprar, cómo comprar, ¿no? ¿Cuándo comprar? ¿Para qué comprar? Etc, etc. Eso es lo que vamos a ver, vamos a trabajar en el transcurso de los siguientes días de las siguientes semanas. Pero antes de sumergirnos en este proceso, tenemos que hablar un poco de historia, ¿sí? Y también tenemos que entender dentro de qué proceso está este proceso de compras. Y para eso vamos a retroceder muchos años atrás para hablar un poco de la historia de la logística, sí. Antes de entrar, incluso antes de entrar a hablar de compras, de lo que tenemos que tener bien en claro, lo que tenemos que ir entendiendo como concepto, y no solo como concepto, sino también su aplicación práctica, es el tema de logística, ¿no? Pero mucho antes todavía tenemos que hablar de cómo es que se desarrolló el concepto de logística y cómo es que la logística forma parte de nuestras vidas, desde aspectos cotidianos hasta aspectos que involucra ya la profesión de la administración y todos los temas relacionados al ambiente y el entorno empresarial y de los negocios. Bien, hecho este preámbulo, hecho esta pequeña, pues, vamos a decirle, explicación de lo que vamos a hacer, vamos a ver un poco de historia, ¿no? Y primero vamos a remontarnos al origen y a la evolución de la logística. Vamos desde lo más elemental, el origen del nombre, ¿no? El origen de la palabra logística. Esta palabra proviene, ¿no?, de su raíz griega, logis, que significa cálculo. Y también tiene, obviamente, como los romanos conquistaron a los griegos, absorbieron, ¿no?, parte de su cultura, parte de sus costumbres, parte de sus conocimientos. Entonces logística también tiene una raíz latina, ¿no?, con el mismo nombre, logística. Y más que todo se utilizaba en épocas del Imperio Romano para... Se utilizaba de la mano con lo que era el administrador o el intendente, pero de los ejércitos del imperio, ¿no? Entonces, hablando, vamos a ubicarnos un poco en espacio y tiempo, ¿no? En el caso de los griegos, cuando ellos se referían al tema de logística, ellos lo hacían más que todo para tratar de ubicar al administrador, vamos a decir, de ciertas comunidades, básicamente en administrar los recursos del Estado, los recursos de determinada población y saber cómo administrarlos, cómo distribuir estos recursos con la población. Y ya cuando los romanos empiezan a adoptar este nuevo concepto, estos nuevos conocimientos, ellos lo llevan más que todo al ámbito militar, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el origen de la palabra como palabra proviene tanto del griego como del latín. ¿Ya? Hasta ahí está fácil, estamos claros. A ver, por favor, confírmenme a través del chat. De paso que aprovecho para hidratarme. A ver, confírmenme. ¿Está claro lo que les acabo de explicar? A ver, manifiéstense, quiero verlos, interactúen a través del chat nomás. Yo los estoy leyendo y de paso voy a estar reaccionando a aquellos que están siguiéndome, que están conmigo. Vamos, vamos, vamos. Go, 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 go. ¿Está claro? Bien, ¿no? Fácil. Ahora,
hemos hablado de la palabra como palabra, ¿ya? Entonces, como palabra ya hemos visto que tiene origen griego y latino por las antiguas civilizaciones, tanto griega como romana. Pero en sí, la logística como actividad, si es que le puedo decir de esa manera, es tan antigua como el mismo origen del ser humano. ¿Por qué te digo esto, no? Porque los hombres y mujeres, ¿no? La raza humana, desde su inicio, desde que aparece en la Tierra, ha utilizado la logística dentro de sus actividades cotidianas, dentro de su quehacer diario. ¿Por qué? Porque desde que el hombre aparece, obviamente necesitaba alimentarse. Si es que los seres humanos no se alimentaban, obviamente, por lógica, hubieran estado condenados a desaparecer. Entonces, este hecho de recolectar, ¿no?, alimentos, ¿no?, ya sea a través de la recolección, ya sea a través de la caza, ya sea a través de la pesca, esto implicaba ya ir a obtener esos recursos, ¿no? Pero de cierta manera, una vez que los recolectaban, una vez que los juntaban, tenían que guardarlos, ¿no? Y este guardarlo, ¿no?, de repente para ser consumido en un determinado periodo de tiempo, esto ya implicaba algo que nosotros conocemos como almacenamiento, ¿no? Lo almacenaban. Entonces te das cuenta, ¿no? El hombre desde su inicio, desde sus primeros pasos por este planeta, por la Tierra, ya utilizaba la logística como parte de sus actividades cotidianas. Obviamente, conforme el hombre también fue evolucionando, la forma en la que recolectaban determinados recursos y los almacenaban también fue cambiando, y ahí se agregó ya una palabra más aparte de recolectar y almacenar. Se agregó una palabrita que nosotros conocemos como transporte. Entonces, los hombres ya no solo se dedicaban a estas dos actividades, sino también las transportaban. Y muchas veces este transporte de recursos implicaba también trasladarse de un lugar a otro, y esto también ya dio origen a otro tipo de actividades, como por ejemplo el intercambio, ¿no? Intercambiar un recurso por otro recurso, dando origen ya a lo que se conocía como el trueque, ¿no? Pero mucho antes, me he saltado, digamos, una etapa, ¿no? Pero antes del transporte, los seres humanos pues no contaban, ¿no?, con esta facilidad de transportarse, en primer lugar de transportarse entre ellos, ¿no? Entonces, imagínate lo complicado que sería incluso transportar determinados recursos. Entonces, en un inicio, las personas no primitivas estaban cerca, ¿no?, donde se encontraban los recursos que les permitían desarrollarse y más que todo sobrevivir, ¿no? Sobrevivir. Entonces te das cuenta, la logística ha formado y sigue siendo parte de las actividades cotidianas del hombre. El desarrollo de su concepto obviamente tiene diferentes etapas a través de la historia, pero a lo que quiero llegar, lo que quiero que entiendas es que la logística, como actividad, como actos, si es que se le quiere decir de otra manera, siempre ha estado presente en las actividades del hombre. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Qué tal? ¿Hasta ahí estamos claros? Acá un dibujito como que para hacerlo mucho más gráfico, ¿no? Mucho más gráfico. Obviamente con la aparición del fuego, no, se dio un salto muy importante para la humanidad, ¿no? El fuego, la rueda, por ejemplo, ¿no? Cuando se inventa la rueda, eso ayudó precisamente a mejorar también el tema de la logística, porque la rueda permitió, ¿no?, transportar de repente aquellas cosas que antes no se podían porque no había el cómo, la forma. Muy bien, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Claro? ¿Clarísimo? A ver, manifiéstense, hablen, go, 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 go. Quiero verlos. Vamos a ver a través del chat. ¿Estamos? ¿Cómo estamos? ¿Está claro? Recuerden que estoy mirando quiénes están interactuando conmigo, y de paso eso me sirve a mí para colocar su nota de participación. ¿Vale?
A ver, muy bien. Epa. Listo. Entonces, sigamos avanzando, sigamos con un poquito de historia. Ahora, te había dicho, ¿no? Que etimológicamente, ¿no? Parte de la raíz, ¿no? De lo que implica, de la raíz del nombre de logística, tiene un origen latino, ¿no? Del latín. ¿Por qué? Porque, digamos que vamos a decirle, iniciadores, ¿no? Los primeros que empezaron de cierta manera a utilizar más este término y desarrollarlo más como concepto fueron los romanos. Sí, los romanos se puede decir que son los precursores, los iniciadores, ¿no? Los primeros que adoptaron la logística, y a partir de ahí se puede decir que la logística se empieza a desarrollar ya como un concepto mucho más moderno. Pero los romanos utilizaban, y esto es muy importante, esta logística porque tenían otro tipo de intereses, ¿no? Y el interés principal de los romanos como imperio era el expandirse, tener un objetivo expansionista. Y la forma en que ellos tenían para expandirse era precisamente a través de sus legiones, las famosas legiones romanas, ¿no? Y estas legiones romanas eran pues parte de su gran poderío militar que marcó una época o marcó todo vamos a decir, un hito importante en la historia de la humanidad. Fue uno de los imperios más importantes con mayor duración en la historia de las antiguas civilizaciones, ¿no? Entonces, ellos utilizaban logística precisamente para cumplir alguna de estas actividades que acá te estoy colocando, ¿no? En primer lugar, para el movimiento de sus tropas. No estábamos hablando de poquitas personas, estábamos hablando, si no me equivoco, una legión de romanos, solo una, estaba constituida por 5.000 soldados, 5.000 personas. Entonces, imagínate todo el movimiento que había detrás de esas 5.000 personas. El tema de alojamiento. ¿Por qué alojamiento? Porque estas legiones, cuando estaban en campañas militares, levantaban campamentos, ¿no? Y eran campamentos donde obviamente su función era el descanso y la alimentación. Ellos viajaban, se transportaban grandes distancias, gran cantidad de kilómetros eran los que caminaban cuando estaban en sus campañas de expansión, ¿no? Entonces era importante todos los recursos que tenían que estar acompañando a estas tropas, no solo en su movimiento, en su desplazamiento, sino también en su, vamos a decirle, estadía dentro de los campamentos que ellos armaban. El transporte, obviamente, no solo, vamos a llamarlo como el transporte de recursos, ¿ya? Y cuando te digo transporte de recursos, no solo me refiero a los soldados, que en este caso era el recurso humano, ¿no? El recurso de repente más importante, la fuerza bruta, ¿no? Y no solo la fuerza bruta, sino también, digamos que la parte pensante de los recursos, porque obviamente estas legiones tenían a alguien que los comandaba, ¿no? Pero también implicaba el transporte de muchos recursos, más que todo materiales, vamos a decirle. Empecemos por las armaduras, empecemos por todo lo que implicaba las armas, los alimentos, el equipamiento para los diferentes climas en los cuales ellos se encontraban durante sus campañas, que podían ser de frío, que podían ser de calor, ¿no? Dependiendo de la época en la que se encontraban. Y a todo eso también se iba acompañado del aprovisionamiento, algo que hasta ahora se sigue utilizando cada vez que hablamos de todo lo que es cadena de suministros, temas de logística, temas de compras. ¿Aprovisionarse de qué? Precisamente de recursos, precisamente de materiales. En este caso ellos de qué se aprovisionaban, más que todo de alimentos, ¿no? De alimentos, porque imagínate, estaban trasladándose grandes distancias y además
entraban en combate, entraban en contacto. Entonces obviamente el ejército tenía que mantenerse saludable y tenía que mantenerse fuerte, y para eso era imprescindible que cuenten con alimentos. Entonces los romanos fueron los que empezaron a aplicar más que todo los conceptos logísticos, o mejor, no solo aplicarlos, sino también desarrollarlos, pero con intenciones de expansión, con intenciones militares. ¿Ya? ¿Estamos claros? He tratado de darle un toque así histórico. ¿Cómo vamos? A ver, confírmenme si está claro. A ver, manifiéstense, por favor. Epa, ahí están activos. Está fácil, ¿no? Es un poquito de historia. Bien, voy a ponerles un videito para que quede un poquito más claro este tema de la evolución y cómo es que los romanos utilizaban más que todo la logística dentro de lo que es sus campañas, ¿no? A ver, acá. Primero miremos este de acá. Este es muy bueno. A ver, me van a confirmar si se escucha el audio. La normativa romana ordenaba levantar los campamentos legionarios ex novo, es decir, donde no hubiera un asentamiento previo y siempre fuera de los núcleos de población preexistentes, pero localizado en una situación estratégica respecto a ellos y al área de vigilancia encomendada a su labor, por lo que debía ubicarse en una especie de pequeño promontorio o altozano que le permitiese ser la fuerza y enclave dominante sobre el terreno. Además, un gran nudo de infraestructuras viarias tenía que conectar el lugar elegido para el asentamiento con prácticamente cualquier zona situada próxima a él. De esta forma, surgió una red de calzadas que conectaba entre sí las principales capitales occidentales, así como los establecimientos que las tropas usaban como lugar de acantonamiento. El ejército era el principal constructor de estas vías, por lo que para poder realizar la tarea de conquista debía delimitar su trazado. Suetonio, historiador entre los siglos I y II después de Cristo, afirmaba que Augusto exigió a sus tropas la más estricta disciplina, permitiendo a sus generales visitar a sus esposas únicamente durante la temporada de invierno. Bajo el mandato de Septimio Severo, emperador entre los años 193 al 211 después de Cristo, se concedió a los soldados la oportunidad de vivir en su casa con sus mujeres, lo cual no conllevaba el hecho de que dichos domicilios se localizasen en el interior de los campamentos, sino que se les otorgó un derecho de pernocta, es decir, poder dormir o pasar sus descansos reglamentarios y enfermedades fuera, residiendo durante su disfrute en sus domicilios privados. Una de las ventajas legales más importantes y motivadoras para enrolarse en el ejército romano suponía la estabilidad laboral y la alimentación diaria. Pero además, es relevante destacar la consecución de la ciudadanía romana tras los años de servicio. En los momentos republicanos e imperiales, poseer la ciudadanía era un bien de prestigio que en el ejército venía acompañado por la concesión de una cuantía económica e incluso, durante algún tiempo, un lote de tierras. Fuera del propio reglamento militar, los soldados se regían por las normativas civiles como un romano más. Los campamentos romanos eran fortificaciones que los propios legionarios construían con sus manos y que levantaban en un periodo muy corto de tiempo. Según el momento bélico y el tipo de campaña, estos podían ser temporales o permanentes, siendo importante en la época del año en que iban a ser utilizados, ya que tenían asentamientos adaptados a la climatología de verano y a la de invierno. Por norma general, las campañas se iniciaban a finales de primavera y se prolongaban hasta antes de comenzar el invierno, puesto que esto permitía, mientras se trasladaban, recoger a lo largo del camino provisiones cultivadas en los campos y reses de los rebaños que iban encontrando. Los campamentos temporales de campaña eran denominados castra estiva, construidos con materiales perecederos al tratarse de puestos transitorios, donde utilizarán primordialmente para fortificarlos la madera y la tierra. Como durante las marchas necesitaban construir uno cada noche para protegerse, llegaron a contar las jornadas por el número de campamentos que iban dejando a sus espaldas. En su interior se disponían en el mismo orden que en cualquier otro recinto militar, pero en esta ocasión sus hogares eran unas tiendas realizadas en cuero de cabra o becerro untado con aceite para volverlas impermeables y que recibían el nombre de papilio. Su capacidad era la misma que la de un barracón tradicional, 8 legionarios,
que formaban la unidad mínima de combate que componía cada centuria. Siempre compartían tienda o barracón los mismos 8 soldados, puesto que se pretendía buscar una camaradería entre ellos, ya que luego, durante la guerra, estos 8 militares lucharían juntos. Este no era un escenario muy cómodo de descanso después de volver de una jornada de lucha o de haber recorrido un buen número de kilómetros. Además, debemos sumarle que durante las marchas los soldados iban cargados con todo su equipo, que en total pesaba unos 35 kilos. Todos sus enseres e incluso provisiones para varios días iban colocados en la furca, que estaba compuesta por 2 palos de madera atados en forma de cruz que portaban sobre el hombro. En ella llevaban un sagún para abrigarse, ropa de repuesto, una red con alimentos y su vajilla personal, una cantimplora fabricada con pellejo y un lóculus o bolso de considerables dimensiones. Sobre el hombro también colocaban la lanza o pilum. Del cuello colgaban el casco, puesto que para protegerse del sol durante tan largas caminatas se tapaban con sombreros de paja y el escudo lo llevaban a la espalda. Aunque puede parecernos que iban muy pertrechados y estáticos, lo cierto es que en cuestión de segundos eran capaces de uniformarse y ponerse en posición de ataque. El resto de los bienes comunitarios lo portaba otro soldado conocido como la mula. La creación de su figura se produjo durante las reformas realizadas por Mario para aliviar el peso de los legionarios. Estas mulas, cuya proporción era de 1 por cada 8 o 10 milites dependiendo de la época, eran quienes se encargaban de cargar con los elementos comunes de sus compañeros, como la tienda de campaña o los diversos objetos de la cocina portátil, además de preparar las comidas. Los campamentos fijos, donde estaban asentadas las unidades durante varios años, décadas o incluso siglos, reciben el nombre de castra stativa o castra hiberna, aunque alguno de ellos pudiese construirse como consecuencia de algún conflicto militar. Eran levantados con materiales más nobles, sobre todo grandes muros pétreos de Opus Quadratum. En su interior, las edificaciones también eran duraderas, lo que otorgaba un mayor espacio de habitación y comodidad a las tropas y permitía un saneamiento de mejor calidad gracias a la introducción de un perfecto sistema de desagüe y alcantarillado, así como de canalizaciones que hacían posible la inyección de agua limpia al interior. En lo relativo a un nivel más administrativo, únicamente los tribunales militares tenían jurisdicción sobre los legionarios, hecho que los favorecía a la hora de tener ciertos privilegios ante la ley. Estos juicios siempre se realizaban en el interior de los campamentos y los tribunales estaban compuestos por centuriones de ese mismo recinto militar. Pero aunque gozasen de algunas exenciones, también tenían impuestas limitaciones, como la imposibilidad de aceptar ciertos tipos de regalos o el no poder actuar como representantes legales de otras personas ni comprar tierras en las provincias en las que estaban efectuando el servicio. Aunque esta última norma era incumplida con mucha frecuencia, puesto que se han hallado documentos de compraventa de terrenos y negocios que fueron adquiridos y regentados por soldados durante su estancia en esos territorios. Pertenecer a las legiones romanas suponía en los soldados un sentimiento de superioridad frente a la clase civil, puesto que eran miembros de un grupo selecto en cierta forma aislado. Allí donde había un legionario, esta era la representación física del poder central y, por tanto, era una figura de autoridad. ¿Cuántos legionarios habitaban en un campamento? Cada campamento romano o castrum albergaba una legión o, lo que es lo mismo, unos 5.000 hombres. El reclutamiento de efectivos era voluntario, salvo en caso de necesidad o peligro para el Estado, momento en que el enrolamiento se volvía obligatorio, llegando en algunas ocasiones a admitir gladiadores por esta carencia de efectivos. A pesar de los sacrificios y peligros que el alistamiento tenía, solía ser una salida profesional recurrente, puesto que los militares aseguraban la alimentación, un sueldo, un espacio donde vivir y facilidades médicas. En la imagen que te dejo en pantalla, te dejo algunas de las órdenes que daba el centurión a sus tropas. Los campamentos son estructuras habitables que varían mucho de tamaño, que oscilaban entre unas 20 o 25 hectáreas, para aquellos que albergaban por completo una legión, y 2 o 3 hectáreas, que era lo que ocupaban los más reducidos, para establecimientos de cohortes o tropas auxiliares con unos 500 o 600 efectivos. La historia y la arqueología cuenta con un factor a su favor, y es que todos los fuertes militares seguían la misma distribución interna de sus espacios, aunque siempre podían existir excepciones, claro está. Esto facilitaba la vida de los militares, puesto que cuando algunos eran destinados a otro destacamento, conocían a la perfección cómo se articulaba su nuevo hogar.
dónde tenían su lugar exacto de residencia, el hospital, los almacenes de grano o los cuarteles generales, siendo la armería uno de los espacios que más variaba su posición geográfica. Debemos imaginar estos recintos como lugares de convivencia, aunque no siempre directa, entre todos los rangos militares. Allí coexistirían legionarios de diversas nacionalidades que no siempre hablarían el mismo idioma y que en varias ocasiones tendrían gustos diversos por las divinidades. Pero todos estos militares tenían una obligación, la de conocer su lengua, el latín, considerado un elemento identitario romano y usado en todo momento para dar las órdenes. Otro tema bastante interesante en el que me gustaría ahondar es en los sistemas defensivos y ofensivos que los romanos construían en sus campañas contra los germánicos. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna. Listo. Bien, entonces vamos a resaltar, lo que quiero resaltar acá es precisamente lo que te estaba comentando, ¿no? Cómo los romanos, les estaba comentando, cómo es que los romanos empiezan a aplicar o empiezan a desarrollar más que todo los aspectos logísticos, pero con sus intenciones expansionistas. Y era importante ver que ellos fueron, digamos, los pioneros, ¿no?, en entender la importancia de la logística con la intención de cumplir sus objetivos militares. O sea, es muy posible que no hubieran logrado tener ese poderío si es que no hubieran desarrollado su logística militar de la manera en la que la desarrollaron. Y otro aspecto muy importante que quiero resaltarte de este videito que hemos visto es que qué importante es que entiendas el valor de la información como un insumo más, y el valor también de la planificación, porque todo lo que ellos hacían para sus campañas militares no era un tema improvisado, era un tema planificado. ¿Y qué es lo que tenían que planificar? Por ejemplo, tenían que planificar en base a lo que conocían de sus adversarios, en base de lo que conocían de sus rivales, o mejor dicho, de sus enemigos. Y según eso, planificaban cuántos días podían tomarles tomar una determinada ciudad, si asediarla, si ir a las armas, o qué recursos eran los que iban a necesitar, si es que se tenía que armar un campamento temporal, si ese campamento tenía que ser un campamento para invierno o para verano, para primavera. Tenían que planificar los recursos que necesitaban para armar un campamento, para alimentar a las tropas, etc. Entonces, ¿te imaginas todo ese esfuerzo logístico detrás de una campaña militar, detrás de un levantamiento de campamentos, y todos los recursos que tenían que movilizar? Porque muchas veces no estábamos hablando de días o de semanas, incluso estábamos hablando de años en los cuales estas campañas militares demandaban grandes cantidades de esfuerzos, no solo humanos, sino también de recursos materiales. Entonces quiero que entiendas que la actividad logística permitió que el poderío del ejército romano se hiciera sentir en comparación a otros ejércitos, pero que todo esto fue un proceso que empieza con la planificación. Y todo buen administrador lo primero que tiene que tener en cuenta es cómo va a planificar sus actividades, y para planificar bien las actividades es importante que contemos con información. No podemos planificar en base a lo que no sabemos. Primero hay que empaparnos, hay que tener información, y en base a lo que sabemos, ser conscientes de qué es lo que podemos hacer, y ese que podemos hacer precisamente es planificar, y en base a esa planificación es que podemos controlar. Eso es importante que entiendan. Muy bien, vamos a darle un poquito más de énfasis, vamos a reforzar un poquito más el tema de la logística romana. Este videito sí es súper cortito, pero quiero que entiendas lo importante de la planificación dentro del proceso logístico. La técnica de asedio del ejército romano del siglo II a.C. era muy similar a la que usaba para la construcción de sus campamentos. Los romanos construían campamentos al final de cada día, a veces tras marchas de más de 30 kilómetros.
Primero cavaban un foso, con la arena levantaban un terraplén, y luego sobre él disponían una empalizada tras la cual ya podían levantar sus tiendas o contubernios. A mediados del siglo II, Roma ya había derrotado y sometido a Grecia, aunque progresivamente absorbió parte de su cultura. Los griegos, expertos en las técnicas de asedio, transmitieron a sus conquistadores las tácticas y maquinaria necesarias para rendir por hambre a los ejércitos que no podían rendir por las armas. Para aislar las ciudades de la Celtiberia, el ejército romano del siglo II a.C. cavaba una zanja y levantaba el terraplén con la empalizada por delante de ésta, y después levantaba un muro de piedra con un camino de ronda en la parte superior, y un parapeto probablemente también de piedra. A cada cierta distancia levantaban torres, situando un primer piso para la artillería y la parte más alta para las banderas y señales. La artillería romana de esta época consistía en aparatos de torsión que mediante estiramiento de cuerdas o nervios podían lanzar grandes saetas o proyectiles esféricos de varios calibres a grandes distancias. Bien. Bueno, yo creo que como conclusión podemos sacar, ¿no? Ahora que estamos hablando un poco de historia, es que gran parte del éxito y por qué duró tanto, ¿no? El Imperio Romano es porque tuvieron una excelente gestión logística. Entonces, de repente, cuando se estudia estos temas no lo vemos de esa manera, pero espero que haya quedado claro después, por lo menos de lo que hemos estado conversando y de estos videitos que de cierta manera buscan hacerlo mucho más entendible, mucho más gráfico. Entonces, volvamos, ¿no?, a nuestro tema, ¿no? Entonces, la logística tuvo su origen, ¿no?, con intenciones y con fines militares, y así continuó ya hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de que me adelante, es importante mencionar este punto, ¿no? Entonces, antes de que se me vayan, quiero saber si están ahí conmigo. ¿Está claro cómo se inició de cierta manera el desarrollo de logística como un concepto y como una actividad? ¿Está claro? Gracias a los romanos, sí. A ver, por favor, quiero verlos. A ver, manifiéstense a través del chat. Quiero saber quién está conmigo. A ver, vamos. Go. Vamos. A ver. ¿Ya? Vamos. Bien. Muy bien. Gracias por su confirmación. Bueno, entonces, repito, ¿no?, recalcando, empezó, ¿no?, con intenciones militares, pero luego las actividades, vamos a decirle, humanas, también involucraron la aparición de una actividad que obviamente se sigue desarrollando hasta nuestros tiempos, que es el comercio, ¿no? Entonces, cuando empieza a aparecer ya el comercio, más que todo desde su concepción primitiva, que era el intercambio, ¿no?, de recursos por otros recursos, y después ya la aparición de la moneda, ¿no? Cuando ya empieza a aparecer el comercio, también la logística juega un papel muy importante, ¿no? Porque con la aparición del comercio empiezan a aparecer también, vamos a decirle ya, ciertos tipos de problemas o de repente de necesidades que, como antes no existían, se empiezan ya a notar con mucha mayor nitidez. Por ejemplo, ya se tenía que hacer más coordinación con las líneas de producción. ¿A qué me refiero con esto? A que como ya existía el comercio, ya empiezan a aparecer estas, vamos a decirle, dos fuerzas, una llamada oferta y una llamada demanda. Entonces, y empieza a existir esta demanda que necesita determinados bienes, determinados productos, y por lo tanto era importante manifestar, ¿no?, esta necesidad hacia aquellos que la proveían.
serían, en este caso, vendrían a ser los productores, ¿no? O los artesanos de determinados productos. Entonces, esto implica también que es la necesidad de abastecimiento de materias primas, ya sea materias primas que se sirvan para intercambiarse para necesidades básicas como la alimentación, por ejemplo, u otro tipo de materias primas que permitían ya el desarrollo, por ejemplo, de armas, ¿no? Se necesitaba materia prima para la elaboración de armas, la materia prima para la elaboración de vestimenta, ¿no? Materia prima para la elaboración de calzado, etc, etc. O sea, ahorita lo que quiero que entiendas es que trates de meterte en esa época, que lo veas desde cómo empieza a formarse un comercio desde lo más primitivo, ¿no? Entonces empiezan a aparecer esas necesidades, y obviamente también esto requiere de algún tipo de almacenamiento. El comercio, por ejemplo, no solo se comerciaba, mejor dicho, dentro del comercio se comerciaba, por ejemplo, algunos alimentos que solo podían darse en determinadas regiones, ¿no? Regiones que podían ser desde la América, si es que me voy mucho más atrás, mucho atrás, ¿no? De la India, de la parte de África, ¿no? Y este intercambio que se daba con ciudades europeas, ¿no? Entonces había ciertos productos que solo daban, ¿no? En la India. Entonces su transporte, ¿no? Y su preservación ya implicaban cierto almacenamiento, ¿no? Y precisamente para que la logística pueda fluir, ¿no? Pueda desarrollarse, era importante infraestructuras más que todo que permitan el transporte, ¿no? El mismo video explica parte de eso, ¿no? El mismo ejército romano se encargaba de crear estos vías, estos accesos precisamente para facilitar el transporte. Entonces, el comercio también en su desarrollo obligó a que se desarrollen nuevas formas de transporte, ¿no? Por ejemplo, transporte marino, ¿no? Pero ya no solo para un transporte de personas o un transporte de ejército, sino para transportar mercancías. Empiezan a aparecer los comerciantes, ¿no? Redes de comunicación, se necesitaba una comunicación que sea un poco más fluida, un poco más rápida, precisamente para que exista esta coordinación entre aquellos que necesitaban determinados recursos y aquellos que podían ofrecérselas. Y obviamente la infraestructura, más que todo, entendida por estos caminos, ¿no? Estas nuevas rutas por donde se podía facilitar el comercio. Entonces, así es como fue evolucionando la logística desde un, vamos a decirle, inicio militar, hasta que fue acoplándose a otro tipo de actividades, en este caso las de comercio. Pero la logística siguió más que todo siendo más dominante o más visible en el ámbito militar, y así siguió siendo por mucho tiempo, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra y la Segunda Guerra también seguían utilizando la logística dentro del campo netamente bélico, ¿no? En este caso, mira, estoy colocando una imagen, la voy a agrandar, donde quiero que veas. Ahí está, ¿sí? ¿Se mira? ¿La miran? A ver, confírmeme, ¿la miran? O sea, mira todo el desplazamiento logístico para el transporte de tropas, ¿no? Y obviamente todo lo que implicaba no solo el desplazar las tropas, sino mantener las tropas. Y no solo eso, si retrocedemos un poco más, toda la logística que había para la construcción a tiempo, tanto de transporte terrestre y los blindados terrestres y estos acorazados marinos que transportaban más material, que transportaban más recursos y que también transportaban a las tropas, y también todo lo que implicaba el transporte aéreo. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, hasta la Segunda Guerra Mundial todavía la logística estaba muy enraizada dentro de lo que era, pues, temas militares y temas bélicos, ¿no? Pero una vez que acabó la guerra, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, ya empieza a haber un interés, o mejor dicho,
como que se voltea la mirada, ¿no?, hacia la logística, ya no solo desde su utilización o desde su importancia en asuntos militares. Se empieza a ver los temas logísticos de una manera tan positiva, vamos a decirle, y tan productiva, que se la empieza a introducir al mundo de los negocios. Y es así que la logística, después, por eso acá se marca un punto muy importante, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la logística empieza a dar sus primeros pasos ya en actividades no militares, porque se empieza a utilizar los conceptos o los conocimientos logísticos que se tenía hasta esa época ya para introducirlo más a actividades, vamos a decirle civiles, pero más que todo a actividades industriales. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, empieza a darse un proceso de industrialización. Los países empiezan a industrializarse, empieza a darse una nueva forma de producir, ¿no?, determinados bienes, y esta nueva forma de producir se apoya bastante en la logística o en la cadena logística, con la intención de más que todo de utilizar mucho mejor el tiempo, de hacer una utilización de los recursos de una manera mucho más eficiente. Y esta manera más eficiente de utilizar los recursos a partir de lo que se conocía de la logística militar introduce ya cambios importantes en la cadena de producción. Y entonces las empresas que empiezan a crecer, las empresas que empiezan a hacerse mucho más sólidas, las empresas que empiezan a hacerse mucho más grandes, son aquellas empresas que empezaron a adoptar estos conceptos de logística dentro de sus organizaciones, obteniendo de esa manera ventajas competitivas. A ver, entonces acá tengo más o menos la evolución de lo que te estoy diciendo, pero prefiero que lo veamos en un videito. Un videito siempre es mucho más productivo. Acá tengo este chiquitito, pero quiero aclararte que este video precisamente te va a explicar la evolución de la logística después de la Segunda Guerra Mundial. Uy, perdón. Vamos a retroceder. Vamos a darle. Vamos a darle play. Vamos a agrandar. Esto es la logística. Vamos a entender la logística después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, más o menos desde la época de los años 50. El tema que vamos a analizar el día de hoy es la evolución de la logística a través de los sistemas socioeconómicos. La logística, hasta el periodo de la Segunda Guerra Mundial, era algo meramente militar. Sin embargo, después de esta, se empezó a introducir dentro de las organizaciones. Empezó a formar parte más importante de las mismas. Así que vamos a analizar la evolución de la logística a partir del año de 1950. Y es que en 1950 se descubre el potencial de la logística integral y la concienciación de los costos totales. El enfoque de costo como estructura sistemática permitió revelar que para llegar al costo total menor no siempre es necesario cortar o eliminar una parte del proceso. Lo importante es incrementar la efectividad con la que se realizan las tareas para así poder eliminar los costos. De aquí nos brincamos hasta el año 1955, donde debido a la demanda del cliente por un mejor servicio, se mejoró el desempeño de la logística para mejorar la calidad y el tiempo de entrega, con lo que las empresas podían posicionarse mejor y lograr una ventaja competitiva. A este nuevo concepto se le llama equilibrio costo-servicio. Muy bien, antes de eso, quiero que entendamos algo importante que hace la logística ya dentro de su incursión en las empresas, ¿no? En la época de los 50, un primer aporte muy valioso de la logística es el tema de la concientización de los costos. O sea, las empresas empiezan a hacerse más conscientes que la mejor forma de hacerse competitiva es a través de la eliminación de costos, pero de costos innecesarios. Y después
de entender la importancia de los costos dentro de sus estructuras, ya empiezan a tomar más en cuenta las necesidades de los clientes. Quiero que entiendas esto. Antes las empresas producían, pero vamos a decirle de esta manera. Antes la oferta creaba su demanda. Es decir, que lo que la empresa producía, primero la empresa producía y siempre había compradores, porque de repente producían bienes de los cuales había necesidad. Pero después ya fueron cambiando las formas de producir, porque ya no se producía tanto como la oferta crea su demanda, sino la demanda crea su oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la época de los 60, las empresas se empiezan a dar cuenta que ya no van a producir por lo que ellos creen que deben producir, sino van a producir teniendo en cuenta lo que las personas realmente necesitan. Entonces ya empiezan a tomar en cuenta las necesidades y los gustos y las preferencias también de los consumidores. Muy bien, a ver, sigamos. 1965. Las empresas comienzan a enfocarse y especializarse en la logística, haciéndola de su única actividad económica, con lo que su especialización la llevó a reducir los costos de las mismas. Esto fomentó que las empresas cuyo giro comercial no es la logística recurrieran a estas empresas que sí lo son, debido a que la subcontratación representaba un costo menor a hacerlo ellas mismas. Lo que quiere decir esto es que en esta época se caracterizó el outsourcing de las organizaciones no especializadas en logística para contratar a una que sí lo hace. 1970. Para este periodo no era suficiente el outsourcing de las organizaciones. Las empresas necesitaban que se empleara el concepto de just in time en los pedidos. Esto quiere decir que se entregaría la cantidad exacta, en el momento exacto, en el tiempo exacto que fuera necesario. Con esto se logró tener un control preciso de la cantidad de materiales que eran necesarios, así como la optimización del tiempo y los recursos. Este enfoque fue utilizado particularmente por las industrias aeronáutica, espacial, automotriz y de electrodomésticos, debido a que gracias a la optimización del tiempo se logró evitar la depreciación que en estas mercancías es altamente acelerada. Y antes de entrar a 1985, en la época de los 70, cuando se empieza a desarrollar los conceptos de justo a tiempo o el just in time, es importante que entiendas algo. Aquí se empieza a dar mucha importancia al valor del tiempo, y este valor del tiempo se trató de retroceder en este proceso, hasta precisamente en lo que corresponde a todo nuestro módulo, ¿no? El proceso de compras, ¿no? Entonces, este justo a tiempo empezaba desde allí, en establecer adecuadamente a nuestros proveedores con la intención de no perder ni siquiera tiempo al momento de comprar, y de comprar solo lo necesario para producir solo lo necesario. Entonces de esa manera se evitaba pérdidas de tiempo, pero también se evitaba estar con sobrestocks. Además, esto implicaba ya hacer ciertas previsiones de nuestras compras, y si nosotros hacíamos previsiones de nuestras compras, podíamos comprar a tiempo para producir a tiempo. Por eso el sistema se llama justo a tiempo. 1985. El enfoque de justo a tiempo, que se empleó originalmente en las empresas solo para su abastecimiento, por fin llega al consumidor final, mediante entregas exactas, cuando y en el lugar que éste lo necesita. A este concepto se le llamó Quick Response. Esta estrategia se utilizó esencialmente para eliminar los costos de mantener anaqueles de venta y aumentar la diversificación que se le ofrece a nuestro consumidor final. Y lo que acaba de decir es muy importante, porque justo a tiempo empieza primero como un concepto que lo que permitiera que el proceso de producción sea mucho más eficiente y también sea mucho más rápido. Pero después se llevó este concepto al otro lado de la cadena, hasta el cliente. Entonces, entregarle también su producto al tiempo acordado, de la manera más rápida y eficiente posible. De esta manera también implicaba sacar nuestros productos de nuestros almacenes, evitando sobrecostos de almacenamiento, y entregarle los productos a nuestros clientes en el momento oportuno y en el lugar oportuno. Muy bien, sigamos. 1995.
En esta época, el enfoque evoluciona de solo ser un esfuerzo de la empresa para mejorar su logística a mejorar las relaciones con los clientes, distinguiendo entre estos a los clientes más importantes, lo que ahora conocemos como clientes estratégicos. Y de igual forma, mejorar las relaciones con los proveedores y establecer alianzas con ellos. Esto da como resultado la inclusión de estos personajes en la planeación estratégica de la empresa y de la importancia de la colaboración y cooperación para hacerle frente a la globalización de los mercados. ¿Qué sucedió a partir de 2008? La planeación estratégica de las organizaciones ya no solo abarca a nuestros clientes estratégicos y a los proveedores, sino que se arma una cadena de proveedores y productores, así como distribuidores, que abarca desde la recolección de la materia prima hasta que llega al consumidor final, empleando no solo el outsourcing. La planeación estratégica de las organizaciones ya no solo abarca a nuestros clientes estratégicos y a nuestros proveedores, no. Este pensamiento cambia. A partir de ahora, se arma una cadena de proveedores, productores y distribuidores que abarca desde la recolección de la materia prima hasta que el producto llega al consumidor final, empleando no solo el outsourcing y el justo a tiempo, sino que desarrollando un compromiso de que todos los que forman esta cadena para generar una producción económica, sino con cierto valor agregado y entregándola siempre en el lugar indicado al momento necesario. Excelente. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que la logística ha evolucionado tanto que ahora es un proceso planificado. Ojo, es un proceso planificado que implica desde, vamos a decir, la generación de relaciones generadoras de valor desde nuestros proveedores hasta nuestros clientes. Mira lo que te digo, la generación de relaciones generadoras de valor desde nuestros proveedores, vamos a decirles distribuidores, transportistas, hasta nuestros clientes. Y esa es básicamente la manera, la forma o la historia de la logística, desde cómo se inició hasta cómo la estamos llevando en los tiempos en los cuales actualmente nos desarrollamos. Muy bien, a ver, por favor, manifiéstense a través del chat. Quiero saber si estamos vivos, si están conmigo. A ver, ¿están conmigo? Go, a ver, ¿están conmigo? Quiero leerlos, a ver. Bien. Muy bien. Vamos. Listo, esa fue la parte histórica. Ahora vamos a hablar un poquito de algunos conceptos, ¿ya? Conceptos importantes, a ver. La definición ya moderna, vamos a decir, de lo que entendemos por logística, ¿ya? Bueno, la logística, como te he dicho, es un proceso, ¿ya? Y este proceso es un proceso que se planea. Quiero que entiendas esto. Este es un proceso planeado. ¿Y por qué es importante que este proceso esté planeado? Porque no se puede controlar aquello que no está planeado. Y ustedes como administradores tienen que tener esto muy claro. No puedo controlar lo que no he planificado. Entonces la logística de arranque es un proceso planificado. Es un proceso planeado. Y las acciones logísticas que yo voy a desarrollar, que voy a ejecutar, son en base a ese plan. Y las acciones que voy a controlar son en base a ese plan. Ahora, ¿cuáles son pues esas acciones que voy a incluir en este proceso planificado? Más que todo lo que está relacionado desde el contacto que tengo, ¿no?, con mis proveedores y la manera en la cual yo voy a hacer utilización de todos los recursos que yo consigo y la manera en que después los voy a transportar, los voy a almacenar y los voy a distribuir con la intención de que lleguen a mis consumidores finales. En otras palabras, este proceso planificado, ¿de dónde va a arrancar? Va a arrancar del conocimiento, de la información. Y algo que te he mencionado, ¿no? El insumo más importante que tenemos es la información. Entonces, ¿cuál es la información que debemos de tener en primer lugar? La información de nuestros consumidores, de nuestros clientes, ¿no? En base a la información que tengo de nuestros consumidores, de nuestros clientes, es que puedo planificar. Voy a planificar ¿qué? En primer lugar, los recursos que necesito. Recursos que necesito ya sea para comercializarlos o para transformarlos. ¿Quién me da esos recursos? Los productores, ¿no?,
los productores, los fabricantes, ¿no? Los proveedores, ¿no? Pero esos recursos no van a llegar a mí pues de forma mágica, se requiere un transporte, ¿no? Desde el productor hacia mi almacén, hacia mis almacenes, donde en mis almacenes obviamente los vamos a resaccionar, los vamos a ordenar y los vamos a transformar. Este proceso de transformación me va a dar un producto que también tengo que transportarlo. ¿Y cómo lo voy a transportar? A través de mis diferentes canales de distribución, a través de mis transportistas, a través de mis distribuidores, con la intención de que llegue al cliente. En conclusión, este proceso planificado tiene en consideración lo que necesita el cliente. Desarrollo mis actividades en base a las necesidades de ese cliente con la intención también de generar rentabilidad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que este proceso logístico planificado dentro de toda esta cadena es importante ir optimizando costos, porque la intención es llegar a nuestros clientes, pero también es obtener rentabilidad, también es ganar, ¿no? Entonces, lo sintetizo una vez más para que les quede claro, ¿no? La logística es un proceso, quiero que entiendas eso. Un proceso planificado. ¿En base a qué planifico este proceso? En base a las necesidades de mi cliente. Entonces, conociendo las necesidades de mis clientes, voy a obtener los recursos, voy a buscar esos recursos con mis proveedores y esos recursos tienen que llegar vamos a decirles, a mis puntos de transformación, gracias a los diferentes canales de transporte y al almacenamiento previo. Una vez que tengo mi producto final, lo tengo que movilizar, lo tengo que llevar a ese cliente que fue el origen del por qué estoy planificando todas estas actividades a través de mis diferentes canales de distribución. Todo esto requiere ¿de qué? De información, porque sin información no puedo ejecutar un plan, y sin un plan no puedo ejecutar acciones porque no están planificadas, y sin un plan no puedo controlarlas. ¿Estamos claros? ¿Están conmigo? A ver, ¿están conmigo? Manifiéstense, ¿sí? ¿Está claro? A ver, hablen. Vamos. Epa, excelente. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los principales objetivos de la logística? Entendida cuál es la logística. Tiene tres. ¿Ya? Primero, reducir los costos. Esto es muy importante. Cuando nosotros vamos entendiendo todo este proceso, ¿no? Desde, vamos a decir, la recolección o la entrada de recursos para transformarlos hasta llegar a nuestro consumidor final, incurrimos en una serie de costos. Entonces, ¿cuál es la idea de conocer cada pasito o cada proceso que está dentro de lo que implica la logística? Ver la manera de reducir costos. Y cuando te digo reducir costos, no me refiero a reducir calidad, sino me refiero a establecer mejores relaciones de repente con mis proveedores, con mis distribuidores, incluso con mis clientes, con la intención de reducir costos. Si yo reduzco costos, puedo ser más competitivo, me encuentro en una mejor posición. Ahorita voy a tratar de hacerlo un poquito más gráfico, ¿ya? Ahora, el otro aspecto importante de la logística es incrementar la satisfacción del cliente, porque recuerda, el punto, vamos a decirle, final, ¿no? de la cadena logística es el cliente, llegar al cliente, es decir, llegar en un momento oportuno y en el lugar oportuno. Entonces, esto tiene mucho sentido, ¿no? Y solo para hacerlo un ejemplo muy simple, es como cuando tú pides un delivery, ¿no? Pediste una pizza, ¿no? Y cuando la pizza te dice, llegamos en media hora, tú realmente esperas que llegue en media hora, pero ¿qué tal si ya pasó una hora y todavía no llega la pizza? ¿Te molestas, sí o no? ¿Te causa malestar? ¿Sí o no? Claro, ¿no? ¿Verdad? A través del chat, los estoy leyendo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que haces cuando ya pasó una hora y no llega la pizza? ¿Qué haces? Vamos, a través del chat. Obviamente, ¿no? Los llamas. ¿Y los llamas contentos? No, pues los llamas molestos, ¿no? Y en los casos ya que estás tan molesto, incluso puedes decir que ya no deseas la pizza porque ya pasó mucho tiempo y ya pidieron otra cosa, etc. Y bueno, un tercer objetivo que también es muy importante es a partir de correcto entendimiento de la cadena logística, también crear ventajas
competitivas, ventajas que generen elementos diferenciadores. A ver, voy a tratar de explicarlo de una manera un poquito más gráfica. A ver, vamos a abrir un Excel. Ustedes me van a decir si lo miran. Espérense. Estoy abriendo una hoja de Excel. Confírmenme por favor si se está mirando mi pantalla, si se mira una hoja de Excel. Confírmenme, por favor, confírmenme. Ya, genial, gracias. Imaginemos algo simple, quiero hacerlo súper simple, solo quiero que entiendas los objetivos de la logística, ¿ya? Salchipapa A, vamos a poner acá salchipapa B. Digamos que son dos personas que quieren abrir un puesto de salchipapa Iñoman, por donde viven, ¿no? Un emprendimiento, ¿no? Entonces, obviamente, primero, los principales proveedores, si es que yo quisiera abrir una salchipapería, serían que me venden las papas, ¿no? Que me vende la salchicha y el que me vende el aceite, ¿no? Esos serían mis principales proveedores. Mis clientes, obviamente, serían los clientes de la zona que están allí. Acá vamos a ponerle transporte también. Transporte, ¿no? Y acá vamos a ponerle... ¿Qué más le puedo poner? No, lo voy a dejar hasta ahí, ¿ya? Entonces imaginemos, estas dos personas compran salchipapas. Imaginemos que esta persona... Vamos a ponerle así. Esta persona compra en papas 5 soles. Esta también. En salchicha compra 3 soles. Esta también. Su proveedor le vende 3 soles. Y el aceite... Estoy poniendo precios por poner, ¿ya? 2 soles y este también. ¿Ya? Estoy poniendo. En transporte, esta persona en transporte utiliza, cada vez que compra sus insumos a sus proveedores, utiliza, vamos a ponerle 10 soles, no mucho, vamos a ponerle 6 soles, y este también 6 soles, ¿ya? 6 soles. Y algo más por ahí, ya. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ya? Entonces, en total. Vamos a hacer la suma total. Entonces, 16 soles, ¿ya? Entonces, solo un ejemplo para que me entiendas. Es lo que le cuesta al señor A hacer una salchipapa. Un ejemplo, solo un ejemplo. Y al señor B le cuesta una salchipapa. Entonces, ambos la venden, ¿ya? Ambos la venden a 20 soles. 20 soles. Entonces su ganancia es la diferencia, ¿no? ¿Cuánto está ganando? Una restita. Perdón. 4 soles, ¿no? Esa es su ganancia. Hasta ahí está clarísimo. Ahora quiero que entiendas cómo entendemos los objetivos, ¿no? La importancia de la logística en la utilización de esos objetivos. Vamos a imaginar que el señor B buscó otros proveedores. Encontró otros proveedores. Y el otro proveedor le vende a 4 las papas, a 2.80 las salchichas y el aceite a 1.80. ¿No? Pero ¿por qué encontró este proveedor el señor A? Porque le dijo a sus proveedores que él tiene un negocio y que siempre compra, siempre les va a comprar, y como siempre les va a comprar, que le den una rebaja, un mejor precio, para lo cual sus proveedores aceptan. Entonces ahí ya logró reducir sus costos. En el transporte también este señor, el señor A, todos los días tomaba un taxi diferente. Este señor conversó con un taxista y le dijo que siempre necesita ir a comprar a determinada hora. Y ese taxista quería asegurar un ingreso fijo y le dijo, ya, entonces yo te cobro 5. Entonces ahí ya logró una reducción en sus costos. Entonces mira, ahora el costo para la salchipapa B
sigue siendo de 13,60. No, para el de la salchipapa A es de 16, pero para el de la salchipapa B es de 13,60. Lo siguen vendiendo a 20, ambos. Pero mira, ahora el de la B, que antes ganaba 4, por mejorar, ¿no?, su conversación, en este caso con sus proveedores, ¿ya? Con sus proveedores y con sus transportistas, ha logrado una mejora en sus costos, objetivo número 1. Con esa mejora en sus costos, está obteniendo una mayor ganancia. Ahora, B se ha dado cuenta que todavía sigue siendo reñido el mercado o los clientes con A, porque no hay mucha diferenciación. Venden lo mismo. Entonces, B, como tiene una ventaja, y mira, te dije eso, ventaja, se genera ventaja. En este caso, una ventaja de costo, dice, ok, yo no voy a vender a 20, la voy a vender a 19. Y vendiendo a 19, gana 5.40, incluso sigue ganando más que A. Hasta la puede vender a 18, que gana 4.40. Pongámosle 18.50 y gana 4.90. Si la vende a 18.50, sus clientes, como es lo mismo, van a preferir ¿cuál? La salchipapa B. Entonces le sacó ventaja y le va a quitar clientes a su competidor. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja competitiva, en este caso de costos. Esa es una. O de repente quiere establecer otra ventaja que no sea de costos, sino que sea de diferenciación. Y acá agrega algo que no tiene A. Vamos a poner, digamos, una salsa especial. Y esa salsa especial vamos a ponerle, pues, que 50 céntimos. Esa no la tiene A. Pero como B logró reducir sus costos, puede tener este elemento diferenciador, ¿no? Elemento diferenciador. Y puede seguir vendiendo 20. Pero, mira, incluso vendiendo 20 con un elemento diferenciador, sigue ganando mucho más. Y la gente va a preferir comprarle B porque B tiene una salsa especial que no tiene A. ¿Está claro los objetivos de la logística con este ejemplito que les acabo de dar? ¿Qué tal, chicos? ¿Les ha gustado el ejemplo? ¿Está claro o no está claro? ¿Está claro o no? A ver, manifiéstense. Muy bien. Excelente. Y bueno, las etapas de la logística. Esto es muy importante. Vamos a agrandarlo. Mira, algo que te había dicho, ¿no? Cuando pensábamos en logística y en este proceso, pensábamos primero, ¿quién? En el cliente. ¿Para qué? Para satisfacer al cliente. O sea, el cliente tiene requerimientos. Si quieres, dile necesidades, gustos, preferencias. Nosotros no sabemos bien, ¿no?, del todo cuáles son esas necesidades, gustos y preferencias. Hay que informarse, hay que averiguarlas. Para eso nos sirve la investigación del mercado, ¿no? Estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le gusta? Y en base a eso puedo planificar. ¿Para qué? Para después satisfacerlo. Entonces, por eso es que primero quiero que notes los extremos. Si tú ya conoces a tus clientes, ya conoces a tu mercado, ya conoces a tu demanda, es mucho más, no voy a decir fácil, pero ya tienes el punto inicial para que puedas hacer pronósticos y análisis de reposición. Reposición en este caso de qué? De stock. En este caso de qué? De materia prima, pues, ¿no? Por ejemplo, volvamos al ejemplito sencillo que vamos a hacer. Si yo sé más o menos cuántos son mis consumidores, ¿no?, de mis salchipapas, y cuánto es lo que consuman por día o por semana, yo puedo saber cuánto es lo que tengo que comprar de papas, cuánto es lo que tengo que comprar de salchicha, cuánto es el aceite que necesito, cuánto es la salsa especial, con la intención de siempre tener un stock para satisfacer a esa cantidad de demanda. No quedarme sin stock, no quedarme sin papas, no decirle a mi cliente, no te puedo vender porque ya se acabaron mis papas. No. Si tú ya conoces, ya tienes un pronóstico de tu demanda, ya puedes también tener un pronóstico de tus requerimientos, en este caso de insumos o de materiales. Obviamente, si ya tienes ese requerimiento, ya puedes comprar. Lo que vas a comprar, lo que más o menos tienes proyectado
para poder atender o satisfacer de manera adecuada a tus consumidores. Una vez que los compras, obviamente tienes que recepcionarlos y almacenarlos. Y el tema del almacenamiento es importante porque básicamente implica el cuidar ese stock, el cuidar esos insumos, el mantenerlos en un buen estado para su respectiva transformación o su respectiva salida, ¿no? Y obviamente, si con lo que has comprado y con lo que tienes almacenado, es que puedes atender a tus consumidores, es que puedes atender a tus clientes, es que puedes distribuir, es que puedes vender. No puedes vender algo que no tienes, pues, ¿no? Y la intención es que se mantenga la calidad durante todo este proceso, ¿no? Que las compras sean compras de calidad, que el almacenamiento mantenga la calidad de los insumos o de los requerimientos, y que el proceso para atender y distribuir también mantenga la calidad. ¿Para qué? Para que el cliente esté satisfecho. Y el cliente va a estar satisfecho si ese producto, en primer lugar, es bueno, y en segundo lugar, si realmente está cuando lo necesitaba, cuando lo deseó, cuando lo quiso. Es decir, yo quería, volvamos a mi ejemplo, ¿no? Yo deseaba mi salchipapa, y entonces mi salchipapa, imaginemos que demoró en atenderme unos 5 minutos. Normal, genial, ¿no? No me demoré mucho y ahora puedo disfrutar de mi salchipapa. Pero ¿estarías contento si vas esperando 45 minutos? No. Y lo más probable es que te vayas al otro local o al otro stand. Bien. Ojo, mira. La parte de arriba que dice, este proceso que implica planeación, porque ¿qué te he dicho? Que este es un proceso que se planifica, que se planea. Y mira aquí dice en la parte de abajo, control, que vas a controlar lo que has planificado, Y mira, y por lo que te he demostrado, ¿no? Existen costos a lo largo de esta cadena logística, ¿no? Ese costo, entender cada costo, me permite que fijar el precio, como lo fijamos en nuestra salchi, ¿no? Yo necesito mi estructura de costos, tengo que considerar mis costos, entre ellos mis costos logísticos, para poder establecer adecuadamente mis precios. ¿Cuáles son esos costos logísticos? Te dirás, ¿no? Cuando te hablo de costos logísticos, básicamente te hablo de todo lo que significa aprovisionamiento, es decir, las compras que requiero, las compras que he provisionado, mis requerimientos, el almacenamiento, que es más que todo el mantener en buenas condiciones mis insumos, mis materiales o mi producto final, dependiendo de qué tipo de almacenamiento estemos hablando, ¿no? El transporte y la distribución, ¿no? Como esto está más que todo enfocado cómo llego a mi consumidor final, cómo llego. Y bueno, los costos de inventarios, que como te dije, es más que todo lo que se refiere a almacenamiento y mantenimiento de qué, del stock, pues, de mis recursos. Muy bien, ¿qué tal? ¿Estamos bien? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, manifiéstense. ¿Estamos claros? ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? Go. ¿Vale? A ver. ¡Vamos! Excelente. Bien. Después vienen los sistemas logísticos en empresas. Mira, son un título complejo, ¿no? Sistema logístico en empresas de manufactura, comerciales y de servicios, sector público y privado. Bueno, mira, lo voy a hacer así súper sencillo, súper fácil. Se refiere más que todo a la organización. Siempre que hablemos de organización, quiero que entiendas esto, siempre que hablemos de organización, nos referimos a la estructura. Cuando tú escuchas organización de la empresa, me refiero a la estructura de la empresa. Y lo primero que tiene que llegar a tu cabecita es el organigrama, ¿no? ¿Por qué? Porque el organigrama es la representación gráfica ¿de qué? De la estructura de la empresa. Básicamente la principal diferencia entre el sector público y privado cuando hablamos de esta estructura logística está en que el sector público puede realizar las compras de quien mejor quiera, de quien mejor prefiera, ¿no? No hay ningún problema al momento de realizar su abastecimiento. En el caso del sector público no es así. El sector público, para realizar cualquier compra, primero tiene que pasar por una licitación. Una licitación que obviamente tiene que ser revisada. El principal organismo que se encarga de, vamos a decir, de todos estos temas de contrataciones con el Estado es la
OSCE, OSHE, unos le dicen así, OSHE, ¿ya? Que es el organismo supervisor de contrataciones con el Estado. Ahora, como te dije, mira, cuando hablemos de sistemas logísticos, estamos haciendo más que todo referencia a esto de la estructura de la organización. Acá tengo dos ejemplos donde quiero que mires cómo dentro de estas diferentes compañías se encuentra, en este caso, el sistema logístico o el área de logística acoplada, ¿no? Por ejemplo, miremos en este organigrama, tiene recursos humanos, tiene un departamento técnico, tiene el departamento de finanzas, tiene el departamento comercial y tiene el departamento de compras y logística. Y a ver, miremos cómo está organizado. Obviamente tiene el departamento de compras, recepción, logística y expedición, que yo lo entiendo más como distribución, ¿no? Distribución. Miremos otro. Acá, por ejemplo, en este organigrama tenemos ventas, logística, finanzas y producción. Y mira, dentro de logística, compras, almacenamiento, planificación y control de inventarios y distribución y servicios. Entonces, los sistemas logísticos dentro de las empresas dependen también de la estructura de la empresa. No es que hay una sola manera de cómo establecerlos. Depende de la estructura de la empresa, depende de las actividades de la empresa, depende si es una empresa productora, es decir, que fabrica, o si solo es una empresa comercializadora, depende también si es una empresa del sector público o del sector privado. Acá solo te estoy mencionando algunos ejemplitos, ¿no? Como para que entiendas más o menos cómo se acopla el departamento de logística. Algunos solo lo dejan como el departamento de compras, pero vamos a ver que es mucho más que solo comprar, ¿no? Acá me dieron una estructura más o menos, digamos, que suele acomodarse, acoplarse más, o que se suele ser vista, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el departamento logístico. Ese departamento tiene un jefe, ¿no? Ese jefe cuenta con analistas de compras. Los analistas de compras básicamente lo que están haciendo es buscando y actualizando su lista de proveedores, buscando los mejores proveedores, las mejores, vamos a decirle, los mejores precios, las mejores condiciones, por ejemplo, de crédito, ¿no? Es decir, que un proveedor me da crédito a 30 días, otro 60, otro 90, ¿no? Los reponedores y los almaceneros, que es más que todo el personal operativo que está trabajando en almacén, que se encarga de la recepción, del despacho, de la codificación y de la ubicación de nuestros determinados recursos, ¿no? Vamos a decirle materiales, y todo lo que implica el transporte, que puede ser el transporte desde nuestros proveedores hasta nuestros almacenes, como también el transporte que implica de nuestros productos o nuestros bienes hacia nuestros clientes, ¿ya? Entonces es importante que tengas en consideración que cada vez que te hable de la estructura de la organización, cada vez que te hablo de la organización de la empresa, me refiero a su estructura, y si hablo de su estructura, me refiero al organigrama. Por lo general siempre les preguntan eso en las sustentaciones, así que ojito con todo lo que les estoy diciendo. ¿Está claro? A ver, confírmenme por favor si estamos claros. Go. ¿Estamos o no estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos ahí? Vamos, hablen ahora. Epa, bien, excelente. Relación interna con las áreas de la empresa. Esto es importantísimo, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe del área de logístico con otras áreas? Empecemos con la primera, ya con marketing, la relación logística-marketing. Algo que te acabo de decir, ¿no? El marketing, la logística empieza con qué es lo que requiere, qué es lo que necesita, qué es lo que desea el cliente. ¿Quién me da esa información? Precisamente el marketing, porque el marketing lo que busca, lo que recolecta es información ¿de quién? De mi cliente, para en base a las necesidades de mi cliente crear productos o servicios para lograr satisfacerlas. Entonces, esa es la relación que existe entre la logística y el marketing. Logística y producción. Obviamente, la producción que requiere, en este caso requiere, vamos a decirle, materia prima, ¿ya? ¿Quién se va a encargar de comprar a tiempo esa materia prima? Logística, ¿no? Logística. ¿Para qué? Para que producción pueda producir a tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es su relación con ventas? Obviamente tenemos que llegar a nuestro consumidor final. ¿Qué tenemos que vender? Lo que hemos producido. ¿Quién se va a encargar de llevar, ¿no?, esos productos a nuestros clientes que hemos identificado con anterioridad?
logística. Muy bien. ¿Cuál es la relación que existe con tesorería y finanzas? Que así como en producción y en ventas existen también determinados costos y gastos, ¿ya? Siempre hablamos de costos en producción y gastos en ventas. La logística también incluye ciertos desembolsos, ¿no? Ciertos desembolsos, ciertas salidas de dinero que tenemos que incurrir, más que todo en todo lo que implica este proceso de transporte y distribución, ya sea desde que estamos comprando o ya sea desde que queremos llegar a nuestro cliente. Atención al cliente, ¿por qué? Porque la logística precisamente es la que se encarga de llegar hasta el cliente final. Entonces es, digamos, que lo más cercano que podemos estar con ellos, y por lo tanto podemos también saber su grado de satisfacción, qué tan contentos o descontentos se encuentran con nuestros productos o servicios. Ingeniería de desarrollo y productos. Esto va muy de la mano con lo que es el marketing. ¿Por qué? Porque en base a lo que conozco de lo que necesitan mis clientes, ¿no? Es que podemos desarrollar productos o servicios para satisfacer dichas necesidades. Pero para desarrollar esos productos o servicios, obviamente también tengo que incurrir en recursos. ¿Quién se va a encargar de obtener esos recursos? Mi logística, ¿no? Logística. ¿Quién se va a encargar de poner a prueba esos productos? Es decir, llevar esos productos, vamos a decir de repente prototipos, hasta nuestros posibles o potenciales clientes, la logística. Y por último, su relación con recursos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente recursos humanos, en base a los perfiles que yo necesito para que trabajen dentro de mi staff de logística, me va a proveer del personal que se encargue ya sea del supervisor de compras, ya sea de los reponedores, de los almaceneros, y en el caso de que requiera, de los transportistas. Entonces, ¿te das cuenta? Todas las áreas están relacionadas con logística, y logística está relacionada con todas las áreas. Pero es algo que vamos a ir viendo y desarrollando conforme sigamos avanzando en el curso. Solo quiero que entiendas que toda organización tiene que trabajar de manera coordinada, y que la comunicación entre las diferentes áreas es vital y es importante para que la organización camine como un todo, ¿Estamos claros? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí? Manifiéstense a través del chat. Recuerden que así es como yo interactúo con ustedes. Genial. Y bien, vamos a ir cerrando ya este temita. ¿Sí? Vamos a cerrar este temita con lo que implica la red logística, ¿ya? La red logística, ¿ya? Y empecemos, ¿no? Mira, quiero que entiendas algo, ¿ya? Acá, esta red logística empieza con el tema de planificación, porque ¿qué te he dicho? Que todo este proceso logístico tiene que ser planificado. Después viene con la organización. ¿Qué se refiere a esto? ¿Quiénes van a llevar a cabo esta planificación? Los diferentes responsables que están dentro de la organización. Y cuando te hablaba de organización me refería a la estructura, al organigrama, ¿no? En el organigrama aquí nos encontramos también a los responsables de diferentes áreas, ¿no? Y el control, no puedes controlar algo que no has planificado. Entonces, la planificación de la red logística abarca tres objetivos, vamos a decirle de esa manera, o tres estrategias, mejor dicho, tres estrategias importantes. Las estrategias de localización, las estrategias de inventario y las estrategias de transporte. La suma o la unión o la mezcla de las estrategias de localización, de inventario y de transporte tienen como objetivo final el servicio al cliente, llegar al cliente. ¿Para qué desarrollamos estrategias de localización? Para llegar de manera oportuna, a tiempo, a nuestro cliente. ¿Para qué realizamos estrategias de inventario? Para llegar de manera oportuna a nuestro cliente. ¿Para qué necesitamos estrategias de transporte? Para llegar de manera oportuna a nuestros clientes. ¿Ya? Entonces, esas son las tres principales decisiones que tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos en nuestra red logística. A ver, hablemos un poquito de las estrategias de localización, ¿ya? Las estrategias de localización pueden ser, digamos que las más complejas también por la cantidad de recursos que se necesitan, ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar de localización, dependiendo cuál sea mi
mi negocio, ¿no? Tengo que instalar una planta de producción. ¡Wow! Pues una planta de producción ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? En este caso, si yo estuviera hablando de nuevo de mi ejemplito de mis salchipapas, de repente sería la instalación de mi puestito de salchipapa. Ya ese es algo, digamos, incluso más realizable. Pero a lo que voy es, ¿dónde vas a instalar tu centro de producción? Ese es uno. Tu centro de distribución, ¿no? Es decir, tú vas a establecer tus centros de distribuciones dependiendo de cómo sean tus canales de distribución, ¿no? Si lo haces tú, canal directo, o si vas a trabajar con intermediarios, ¿no? Canales indirectos, ¿no? Mayoristas, minoristas, eso depende, ¿no? Y tus puntos de venta. Tus puntos de venta obviamente los vas a querer establecer en aquellos lugares en los cuales estés más cerca de tus consumidores, de tus clientes. No tendría sentido que coloques tus puntos de ventas en lugares alejados de tus competidores. La idea de toda esta red logística es que sea una red que te permita llevar tus productos a ese consumidor, a tu consumidor final. Entonces, las principales decisiones de localización son tu centro de producción, tus canales de distribución y tus puntos de venta. Por otro lado, tus decisiones de transporte son aquellas que implican la manera en la que te vas a movilizar, implica movimiento, ¿no? El movimiento que requieres para transportar tus productos hasta tu consumidor final, pero también para transportar lo que requieres para su transformación o para su fabricación o para su elaboración. Y obviamente este transporte, ya sea de mi proveedor a almacenes o de mis almacenes a mi consumidor final, implica un costo. Entonces las principales decisiones que tienes que ver acá están más que todo relacionadas a tiempo, ¿ya? Porque recuerda que la idea es atender a nuestro cliente a tiempo, pero también implica decisiones de costo. ¿Cuál es el transporte más óptimo que me asegure un tiempo de transporte o de movimiento óptimo, pero que también sea óptimo en términos monetarios, ¿no? Y las decisiones de provisión o de inventario, mejor dicho, bueno, son decisiones que tomas en base al comportamiento de tu demanda y cómo tú te anticipas, ¿no? Cómo te estoqueas de recursos para que tu producción sea fluida y que no tengas, por ejemplo, problemas de no atender a tu demanda porque no tienes stock, o que también tengas una reposición de stock que sea óptimo, como para que tampoco estés sobreestoqueado y tengas materiales que se están malogrando o inmovilizados dentro de tus almacenes. Entonces, ¿te das cuenta? Estas tres decisiones de cómo me proveo, ¿no? En mis inventarios, de mis puntos de localización y de cómo me voy a transportar, están enfocadas a brindarle la mayor satisfacción a nuestros clientes, Muy bien, entonces eso sería todo por la sesión del día de hoy. En síntesis hemos hablado desde la historia, desde el origen de la logística, cómo ha cambiado, cómo se ha ido incursionando, ¿no?, en el mundo de los negocios, y cuáles son los principales objetivos que pretendemos, cuáles son las etapas que se consideran y cuáles los, digamos, aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta si es que hablamos de una red logística. Muy bien, a ver, ¿está todo claro? Por favor, confírmenme otra vez de chat si está todo claro. A ver, los leo. A ver, manifiéstense. Go. ¿Cómo vamos? ¿Está todo claro? A ver. Excelente, vale. Muy bien, entonces como todo está claro, no me queda más que decir, colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado. Go.